Hace 20 años de una catástrofe que sacudió el mundo, el desplome de las Torres Gemelas luego de un atentado realizado por 19 yihadistas. Al día siguiente, la mayoría de periódicos tenían en primera plana la humareda que salía de alguna de las torres o ambas antes de que se convirtieran en un polvillo que azotaría la cosmopolita ciudad. Conmoción mundial se leía en la primera plana del Listín Diario. No era para menos. El pánico se extendió de Nueva York al resto del planeta. La mañana del martes 11 de septiembre de 2021 prometía ser una como cualquier otra. Los periodistas se preparaban para cumplir sus agendas del día, mientras el jefe de información del Listín Diario, Tomás Aquino Méndez, coordinaba con los choferes y fotógrafos para distribuirlos a sus respectivos servicios. Al mismo tiempo, pero a más de 2.500 kilómetros de distancia, cientos de empleados iniciaban sus labores en las oficinas ubicadas en los altos edificios de Wall Street, entre ellos el símbolo del comercio estadounidense, el World Trade Center en las Torres Gemelas. Faltando 15 minutos para las 9 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por 5 yihadistas luego de que despegara desde Boston, se estrelló entre los pisos 93 y 96 del edificio norte. Una televisión analógica, de esas con el barrigón para atrás, que siempre sintonizaba CNN, acaparó la atención de los que estaban a su alrededor en la bulliciosa sala de redacción del Listín Diario, República Dominicana. En la pantalla mostraban las primeras imágenes de lo que parecía ser un accidente aéreo en las icónicas torres de 115 metros de altura. Aquino Méndez creía que se trataba de algún anuncio de una nueva película de drama o ciencia ficción, mientras que el entonces asistente del director, Fabio Cabral, veía el audiovisual a distancia, pensando que era un simple accidente. La realidad era que se trataba de un atentado que cobró la vida de casi 3.000 personas. En la calle, y mirando el televisor, yo veo que se ve como un accidente. Chocan con la Torre Gemela, pero en ese momento realmente no me impactó tanto porque pensé que era una película. O una cosa vieja que se había puesto ahí, porque todavía que han dado muchas películas, se veía como que la torre la desbarataban, caían y eso. Creíamos que era un accidente hasta que vimos cómo la otra aeronave impactó la segunda torre. Inmediatamente nos reunimos, dijo Fabio antes de que Alicia Esteves, jefa de redacción, le interrumpiera agregando que la conciencia de que fue un acto terrorista fue con el segundo. Eran las 9:03 de la mañana cuando el vuelo 175 de United Airlines, con 60 pasajeros y tripulantes, además de 5 terroristas, que también había despegado de Boston con destino a Los Ángeles, acababa de estrellarse contra los pisos 77-85 de la Torre Sur, provocando una explosión gigante. Muchas personas que estaban desalojando el edificio quedaron atrapadas en los ascensores y por encima del piso 85, que entre 50 y 200 personas saltaron o cayeron de ambas torres. En ese momento salió de su despacho el director del decano de la prensa, Miguel Franjul, quien quedó atónito luego de ver las imágenes en el televisor de su oficina e inmediatamente convocó a una reunión para analizar los siguientes pasos del día, porque a partir de ese momento, todo se volcó hacia esa tragedia. Cuando yo también tenía mi televisión encendida, como cosas, yo tenía siempre CNN prendido, y cuando yo veo esto urgente, que yo, ¿qué? Breaking news. No, yo me puse a observar eso y yo me quedé atónito. Unos 56 minutos después del impacto del segundo avión, la ciudad escuchó el ruido ensordecedor del derrumbe de la Torre Sur, que en 10 segundos mató a más de 800 civiles y rescatistas, mientras sus escombros cubrían toda la zona. La Torre Norte colapsó tiempo después, tras arder durante 102 minutos. No todo acabó allí, porque un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, secuestrado por otros 5 yihadistas, se estrelló contra la fachada oeste del edificio de concreto reforzado del Pentágono a las 10:15 de la mañana, mientras que un cuarto avión, desviado por 4 terroristas hacia Washington, D.C., fue derribado por sus pasajeros sobre una zona rural sin que nadie sobreviviera para contarlo. Las implicaciones para la diáspora dominicana y el país eran tan diversas que la sección de mundiales no fue suficiente para abordarlas, por lo que se preparó para el día siguiente una edición especial
dedicada exclusivamente a este trágico episodio. Recuerdo que fue una jornada larga. No nos fuimos. Fue el día entero trabajando con eso, dijo Alice Esteves, quien era jefa de redacción en ese momento. Aunque se preparó una edición especial por separado, las páginas del periódico rompieron su diseño para abordar desde la perspectiva social, económica, deportiva e incluso psicológica cómo el hecho afectaría nacional e internacionalmente. No obstante, no era la primera vez que el listín, desde su reaparición en 1963, rompía sus esquemas ante un hecho internacional y extendía la portada alrededor de un mismo tema. Entonces comenzamos a buscar testimonios de dominicanos, llamamos a dominicanos allá, más las cosas que contaban los parientes de periodistas que estaban aquí. Cuenta Franjul, quien había asumido la dirección del Listín Diario hacía apenas 1 año y 2 meses. El periódico cerró en la madrugada, tardísimo para la hora que acostumbraban a hacerlo. El editor de Mundiales, Francisco Adolfo Rodríguez, narró entre risas que sobrevivió con café y galletitas ese intenso día, teniendo a su cargo junto al editor Johnny Cruz la edición especial. La angustia de desconocer las condiciones en que estaban sus familiares carcomía a los periodistas, quienes pausaron sus labores para confirmar que continuaban con vida aquellos parientes que residían o trabajaban en la que hoy es llamada Zona Cero. Fueron esas llamadas la materia prima para el contenido a publicarse al día siguiente, puesto que aunque desde 1995 el periódico contaba con una página web, pocos eran los lectores que tenían acceso a Internet o a alguna computadora. Entre los escombros del World Trade Center fallecieron algunos 47 nacionales dominicanos, al menos eran las cifras oficiales que se manejaban para noviembre de 2001. Las entrevistas a dominicanos sobrevivientes fueron el principal contenido del periódico, entre ellas el caso de una prima del diseñador Gabriel Mercedes. La dama trabajaba en uno de los pisos de la segunda torre. Al momento del primer ataque les dijeron que permanecieran en sus lugares, pero ella desacató la orden, logrando salir del edificio luego de correr por las escaleras. Cándida Acosta, actual editora de Economía, recuerda que se enteró al entrar a la redacción luego de una reunión y ver el choque de la aeronave en la televisión, medio de comunicación fundamental en la difusión de esta noticia. Cuando yo voceé, todo el mundo voceó aquí. Y una muchacha que se llama Silvana, que trabajaba aquí en La Vida, cayó en el piso a grito, porque un hermano de ella, no sé, me parece que trabajaba en las Torres Gemelas. Y ella hubo que asistirla. Narra Acosta, cuyo hermano también trabajaba al lado de las Torres Gemelas y coincidencialmente, ese día no había ido a trabajar. Las imágenes de millares de ciudadanos huyendo despavoridos por las calles de Manhattan o paralizados de espanto ante las dantescas imágenes de las Torres Gemelas desplomándose, el establishment en situación excepcional de emergencia y precaución, un inventario de muertos y heridos aún sin levantar con precisión y una economía sacudida por esa onda expansiva del terror conmocionaron a todo el planeta cuando apenas iniciaba el siglo. 2 décadas más tarde, todos continuamos tristes y asombrados. El 11 de septiembre será siempre recordado como aquel hecho atroz que arrancó vidas, ilusiones y esperanzas a miles de personas.